Hola amigo y amiga, hermano, hermana en Cristo. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes y la verdad me siento muy contento de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, te saluda tu amigo Roberto Aquino y el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón de pecados. Y hay una pregunta que se formula en esto que es la siguiente: ¿puede Dios perdonar todos los pecados? Fíjense esta pregunta: ¿puede Dios perdonar todos los pecados? Ahora bien, vamos a comenzar leyendo el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Aquí la palabra de Dios nos dice que es dichoso a aquel que se le perdonan sus transgresiones y se le borran sus pecados. Ahora, ¿cómo logramos tener esa dicha? El apóstol Juan nos dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y esto es una hermosa promesa bíblica, que si llegáramos a tropezar y llegáramos a pecar contra el Señor, después de que posteriormente recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos confesar nuestros pecados y Él nos los perdonará y nos limpiará por la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Ok? Ahora bien, una vez escuché que una maestra de una escuela bíblica comentó lo siguiente y decía, por ejemplo: ahora que recibimos a Jesús en el corazón, Dios nos puso una camiseta blanca y nos mandó a trabajar en una carbonería. Ahora bien, el mundo en el cual estamos es parecido a una fábrica de carbón. Estamos desarrollándonos en un mundo parecido a esta fábrica. Es muy difícil caminar por los pasillos de esta fábrica, sentarte en sus sillas y no mancharse. Continuó diciendo aquella maestra: lo bueno es que Dios está dispuesto a limpiar tu ropa para que cada día se vea igual de blanca que al principio. ¿Ok? Entonces, el mundo es como esta fábrica. Aunque vayamos por los pasillos donde quiera nos vamos a manchar, pero lo bueno es que tenemos a Jesucristo, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, ¿sí? Ahora, respondiendo a la pregunta: ¿puede Dios perdonar todos los pecados? Y obviamente es un sí. Porque uno de los motivos principales por los cuales Jesús vino a la tierra fue para perdonar los pecados. Y vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 6. Mateo capítulo 9, versículo 6, y nos dice, el mismo Jesús nos dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El único que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Es bueno reconocer que fue el amor de Dios que lo impulsó a enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar a fin de que pudiéramos gozar del perdón de nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No puede expresarlo mejor el apóstol Pablo, porque él mismo fue perdonado. Y nos dice también en Colosenses capítulo 2, versículo 13, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados.
El salmista en el Salmo 103, versículo 12 nos dice lo siguiente: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Ahora, hay que entender que por eso el Evangelio son buenas noticias. Vamos a ver un caso que está en la Biblia, y es el caso del rey David. Sus pecados son bastantes contemporáneos: la lujuria, el adulterio, el asesinato, la mentira. Y eso lo encontramos descrito en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Y fíjense, a pesar de lo terrible que fueron estos pecados, la Biblia relata el arrepentimiento del rey David y el perdón de Dios. Y podemos leerlo en el Salmo capítulo 32 y capítulo 51. Es bueno saber que la Biblia nunca minimiza la gravedad del pecado, sino que magnifica la gracia de Dios para perdonarlo. Ahora, quiero que notemos el contraste en las siguientes palabras del apóstol Pablo, comenzando con las malas noticias. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Y nos dice: no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es lo que nos dice, por así decirlo, viéndolo como mala noticia. Ahora, la buena noticia es, y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que nos dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Ya cuando aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos, más que nada nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Esto es lo que pasa. Éramos algunos, pero ya somos lavados, ya somos santificados, ya somos justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora bien, sobre la pregunta si hay pecados que Dios no perdona, y si los hay, ¿cuáles son? Y viéndolo por el lado negativo, sí hay pecados que no se pueden perdonar. Por ejemplo, Jesús advierte en la Biblia, y lo advierte en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 29 al 30, en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Esto es el pecado de llamar al Espíritu Santo inmundo y de atribuir y acreditar las obras del Espíritu Santo a Belcebú, es decir, al diablo. Porque es una rebelión contra Dios cuando uno endurece el corazón y al observar una obra del Espíritu Santo, alega que la obra fue hecha por el poder de Satanás. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque no hay perdón para esto. Y eso sí es muy claro en la palabra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y debemos recordar que, y lo explico de esta forma para que lo vayamos viendo, ¿no? Es una parte extra. En el principio, si nosotros vemos la Biblia, vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era Dios guiando a su pueblo para llegar a una tierra, ¿sí? Protegiendo a su pueblo y todo. Era Dios mismo actuando.
Del Nuevo Testamento para acá, que vemos en la Biblia, vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo obrando, perdonando pecados, sanando enfermos. Y la misión última que el Señor Jesús hizo fue la orden de mandar a sus discípulos a ser discípulos también. Y hay una promesa más que el Señor Jesús dijo: y les daré poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Y dice que en el libro de Hechos estaban reunidos todos y cayó el Espíritu Santo de Dios y hablaron lenguas, muchas cosas. Entonces, aquí hasta hoy que estamos aquí en esta tierra, es la obra del Espíritu Santo que se está haciendo. Es el Espíritu Santo moviéndose. O sea, Dios mismo, Jesucristo mismo, en el Espíritu Santo, moviéndose. Ahora, volviendo a la parte principal que hablamos hace un momento, acerca de que nosotros atribuimos una obra del Espíritu Santo, diciendo que es obra de Satanás. Esa obra obviamente ese error, ese juicio no se va a perdonar. Ahora bien, la gente que comete este pecado no perdonable termina con el corazón tan endurecido que su conciencia deja de molestarles. Cuando cometen pecados, simplemente no pasa nada. No tienen juicio en su cabeza, nada. Y tampoco buscan ayuda. Y desafortunadamente hay creyentes que viven bajo una nube de culpa falsa, debido a que imaginan tal vez que han cometido el pecado no perdonable, porque así hay gente también. Sin embargo, este es un tip maravilloso. Si su corazón es sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, quiere decir que no han cometido ese pecado. Y el hecho de buscar ayuda, porque tienen que buscar ayuda, es señal de que no cometieron tal pecado. Ahora bien, los mismos versículos de Mateo capítulo 12 dan esperanza cuando dicen: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todos los pecados y toda blasfemia. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 31. ¿Sí? Hasta aquí. Ahora bien, te quiero mencionar unos versículos rápidamente, y son leer, por ejemplo, el libro de Salmos, capítulo 32, capítulo 51 y capítulo 103. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 13, versículo 38. Colosenses capítulo 1, verso 14. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y bueno, mi estimado amigo, fue un placer estar contigo, esperando que este tema haya sido de bendición. Así que nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.